Hola, muy bienvenidos a otro nuevo episodio de Voces Misioneras. Su anfitrión Tavo Valencia, está conmigo Kelly. ¿Cómo estás, Kelly? Estoy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Te noto un poco resfriada, estás saliendo de algo, ¿no? Tam- Sí, otra vez. Sí. Parece que cada episodio te toca ahí Sí. las defensas. Bueno, estoy muy animado por nuestro episodio de hoy. Tenemos a un guerrero de 1000 batallas, un gran amigo, un querido amigo. Eh, Así que quiero darle la bienvenida a Armando Tamayo desde Quito, Ecuador, Tierra Santa, como dice él. ¿Cómo estás, Armando? Tierra donde fluyen santos, muchos Ahí santos. está. Gracias, qué privilegio estar con ustedes. He estado siguiendo las voces misioneras y me anima la profundidad de la vida de cada líder de crew y conocer toda su trayectoria y que gracias por haberme tomado en cuenta. Claro. Buenísimo, No, gracias por estar. sí, ya lo pedía la gente, la hinchada lo pedía. Sobre todo la hinchada del DDCM, seguro era. Ahí está. Saludos para los del DSM. ¿Sale qué? Yo, yo pensé que vos estabas arrancando. Estamos los dos esperando la primera pregunta. Bueno, yo empiezo. Dale, Arranco excelente. con la primera pregunta para Armando y es básicamente de contarnos sobre tu infancia o tu vida familiar, dónde naciste. Cuéntanos un poco de tus recuerdos de infancia. Bueno, nací en Quito, ya voy a cumplir 60 años. Nací en una fecha muy especial. Nací el 2 de noviembre de 1964 acá en Ecuador y creo que en algunos países de Latinoamérica el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos. Así que nací muerto en vida, me dicen a veces, me molestan. Y yo le digo a mi mamá, pero mamá, ¿por qué no resististe un tiempito más? Por lo menos era el 3 de noviembre, hubiese sido más saludable. Y acá en Ecuador el 3 de noviembre son las fiestas de la ciudad de Cuenca. Entonces digo, bueno, por lo menos hubiese estado en las fiestas y no en el día de difuntos. Nací en un barrio llamado La Tola, esto queda en el centro de Quito. Antiguamente mi barrio se le conocía como la capital de Quito porque era en el centro de Quito que estábamos nosotros. Bueno, mis padres se divorciaron a los 5 años de edad que yo tenía y prácticamente crecí sin mi papá y eso fue un gran desafío en los años donde yo estaba caminando porque el no tener a papá cerca era mal visto. Recuerdo que a veces en las reuniones de padres de familia del colegio o de la escuela en especial, si no venía papá y mamá, no podían entrar nadie a la reunión de padres de familia. Entonces, mi mamá prácticamente se quedaba desinformada de todo lo que pasaba en la escuela y las decisiones que se tomaban. Entonces, fue desafiante crecer sin papá y eso prácticamente me unió mucho a mi mamá y mi hermana. Somos tres en casa. Hoy mi mamá ya está con el Señor y bueno, mi hermana continúa viviendo y gracias a Dios con su familia. Entonces fue un desafío crecer en esos momentos, ¿no? Eh, Prácticamente crecí solo porque mi mamá trabajaba todo el día. Ella salía como 6 de la mañana y volvía a 7, 7:30 de la noche. Y era toda la semana que yo pasaba solo y con mi hermana. Entonces aprendimos desde pequeños a cocinar, a preparar nuestra comida, a vestirnos solos, a prácticamente a movernos libres en el sentido de independencia. Pero yo recuerdo momentos muy especiales, a pesar que mi mamá trabajaba todo el día, al llegar a las 7:30, 8 de la noche, nosotros teníamos que apagar la luz porque mi mamá entraba a esa hora y estábamos escuchando novelas de radio y había una novela que escuchábamos, era El Conde Drácula. Era interesante porque mi mamá llegaba justo cuando iniciaba la novela y estaba todo oscuro y era media hora de escuchar esa novela, pero en oscuridad y eran los momentos más
divertidos que teníamos y de más cercanía con mamá, porque nos hacía vivir la novela. Ella era el conde Drácula, entonces ella era la que hacía todo el drama de lo que decía la novela. Y eso me animaba mucho. Los fines de semana también eran geniales, porque mi mamá siempre nos llevaba al teatro de cuentos de hadas. Entonces, en medio de la agenda que tenía mi mamá y de las luchas, obviamente, que ella tenía por ser una madre sola en ese momento, yo disfruté mucho de la compañía, del cariño, de su cercanía. Entonces, eso prácticamente me llevó a crecer aprendiendo a vivir quizás en mi gran niñez o mis mayor tiempos de mi niñez en la calle. Crecí literalmente en la calle. En mi escuela yo venía, pasaba todo el tiempo en la calle, porque mi mamá no estaba con nosotros, entonces hasta de noche. Y así eran todos los días. Yo recuerdo algo muy especial. Eh, yo tuve una enfermedad de los pies prácticamente casi un año. No recuerdo exactamente el nombre de la enfermedad, pero esta enfermedad me arrastraba literalmente, no me dejaba caminar. En eso mi mamá consiguió un trabajo en una embajada de un país que ya no existe ahora porque se dividió, se llama Checoslovaquia, y ella consiguió una medicina especial que logró prácticamente salvarme y volver de nuevo a caminar. Entonces yo desde pequeño aprendí el valor de la gente, el valor de la gente que estaba alrededor tuyo y la posibilidad de contactos. En medio de lo limitado económicamente que éramos, Dios nos daba la gracia de tener siempre el favor de otros. Entonces, crecimos solos, pero aprendí a vivir y aprendí a apreciar los momentos más especiales, tanto con mi hermana como con mi mamá. Qué bueno. Eh, Gracias por compartirme. Me encanta el hecho de que apagaban la luz para escuchar el episodio, como para desatar más la imaginación. Armando, sé que vos obviamente estuviste cerca de tu mamá, por lo que te conozco hasta el final, pero eh, una pregunta para seguir ahí es, ¿con tu papá tuviste contacto, relación después? ¿Lo trataste o cómo quedó? Hay algo interesante que quizás no conocen muchas personas en Latinoamérica o socios o amigos de nosotros, en especial de mí. El apellido de mi papá es Galárraga y él nunca quiso darme su apellido, no quiso reconocer, no reconocer con su apellido. Entonces yo tengo el apellido de mi mamá. Mi mamá es Piedad Tamayo. Entonces crecí con el apellido Tamayo porque mi papá prácticamente se distanció. O sea, conmigo no quería. Con mi hermana sí hablaba. Mi hermana es Marisol Galárraga y yo soy Armando Tamayo. Obviamente somos hermanos, pero no quiso reconocer, no me quiso reconocer a mí, pero sí a mi mamá. Lo cual yo estoy contento porque es bonito mi apellido y significa mucho para mí. Entonces, por eso siempre cuando me han pedido, a veces en los viajes o en diferentes trámites, y su segundo apellido, no, solo tengo uno. Entonces, por ahí el Ministerio Militar con Rodolfo Interiano me puso Tamayo Tamayo. Entonces, yo soy Armando Tamayo Tamayo, pero mi apellido solo es Tamayo. Tamayo, bien. Tan lindo que Y se dice 2 veces. claro, Sí, que se repite. ¿Cómo fue que comenzaste tu relación con Dios? antes de comenzar mi tiempo con el Señor o mi relación con Dios, yo fui monaguillo, pero participaba de la Iglesia Católica y servía a los sacerdotes, a sus viajes, a todo lo que tenía que ver con las famosas misas. Pero caminando con ellos yo me distancié literalmente de ese Dios que mi mamá me enseñaba, porque sentí que la vida de ellos no era lo que decían, sino era una vida contraria a la realidad de lo que mencionaban o compartían en las misas. Entonces me alejé, me volví y busqué un grupo de izquierda y comencé a trabajar con este grupo de izquierda haciendo propagandas políticas en contra del gobierno, pero también en contra de Dios. Pensábamos que, y esa frase era común en mis tiempos, que la religión es el opio de los pueblos. Por lo tanto, como la religión es el opio de los pueblos, todo religioso para mí era adversivo. Prácticamente yo no quería hablar con ellos porque consideraba que eran ignorantes, menos mi mamá.
menos mi mamá, porque mi mamá es mi mamá y la respetaba. Pero toda gente que me hablaba de Dios o de su religión, para mí me parecían gente ignorante. Entonces, en ese crecer, comienzo a buscar más respuestas. Obviamente también me encuentro con la misma realidad que me encontré cuando estaba como monaguillo, y era que los que decían ser del cambio, de traer un nuevo cambio a la humanidad, literalmente tampoco vivían esa vida. Era gente que tomaba, fumaba, y yo aprendí literal con ellos a fumar y tomar. Y Mm, para completar el caso, mi mamá trabajaba en una empresa donde fabricaban tabacos y todos los días traía cigarrillos a casa y fumaba todos los días. Ahí conozco a un amigo que se llama Manolo. Él era el hijo del dueño de casa donde vivíamos y él me enseñó a tomar y fumar. Entonces tomábamos y fumábamos. Pero una vez le vi a él pelear con un vecino, con alguien de la casa, y casi se pegaron fuerte a tal punto de que casi le llevan preso. Y yo dije, este va a ser mi modelo de vida. Ese, mi amigo que caminaba conmigo y me enseñaba a fumar y tomar, me preocupó en la vida que él estaba viviendo. A la semana de esa historia, él viene con una Biblia debajo del brazo. Yo digo, ¿y qué pasó con él? Totalmente cambiado. Y le digo, vamos a tomar. Me dice, no, yo ya no tomo. Y fumar, tampoco, ya no fumo. Yo digo, ¿qué te pasó? Me convertí a Cristo. Me llamó la atención y me dijo, mira, yo pertenezco a un grupo llamado Cruzada Estudiantil y yo participo de ellos. Entonces yo dije, wow, qué cambio tan profundo, porque no era más que una semana de distancia y el hombre había cambiado radical, o sea, radical. Su vida fue para mí un gran impacto por sus cambios radicales. Creo que así Dios ha sido conmigo formativo, ¿no? O sea, mostrándome cosas ujú. radicales para poder entender lo que Dios tiene. Entonces Manolo luego me invita a una iglesia donde él está asistiendo y entonces yo comienzo a ir, pero por molestar, nada más por molestar, por bromear, por hacerle quedar mal, porque para mí el tema de la religión, como les expresé, lo aprendí en el grupo de izquierda, era adverso para la sociedad y todo lo demás. A los 6 meses que comienzo a participar de esta iglesia, viene un pastor, José Krimer, y comparte un mensaje que impactó mi vida. Yo me acuerdo que estaba con mis amigos, mi pandilla, en otras palabras, y los llevé para burlarse de lo que iban a ver, y era una campaña, y mi amigo me invitó y los fuimos yo fui para burlarme, literalmente fue para burlarme. Cuando él hace un desafío de invitar a Cristo a nuestra vida, y para mí fue un toque así de Dios, o sea, fue un clic inmediato. Me paré, pasé al frente, mis amigos se reían cada rato, se burlaban, pero yo pasé al frente y en ese momento invité a Cristo a mi vida. Bueno, Inmediatamente Manolo comenzó a discipularme y comenzó a llevarme a Cruzada Estudiantil o CRU, o el movimiento Alfa y Omega, como se conocía en ese entonces. Eh, Ahí comienzo a vivir la vida cristiana. Pero yo recuerdo claramente la fecha que invité a Cristo. Fue un 12 de noviembre de 1980. Conocí a Cristo. Desde ahí fui discipulado por Manolo en un discipulado súper, súper especial. Pero de esa manera yo llego a conocer a Cristo. mira, qué lindo. Estoy pensando cómo me da esperanza. Nuestro hijo del medio está invitando varios amigos a su grupo de jóvenes en la iglesia. Y Mm, varios van y uno justo dijo el otro día, yo voy para los caramelos y los juegos, es de otra religión. Pero está bien, él está siendo expuesto, dejarle venir, que sea amén. bienvenido y tal vez eso sea parte de su historia, ¿no? Algún día. Yo iba por las chicas que habían en las iglesias. Y bueno, funcionó. Sí, no, Dios sabía cómo llevarme. Armando, ¿y cómo fue que Dios te empezó a llamar y en fin te llamó para el ministerio, para hacer eso de por vida? Comencé a pertenecer ya a CRU en el sentido del discipulado. Había dos divisiones de CRU aquí en Quito. Uno era el distrito norte y otro era el distrito sur. Entonces comenzamos a dividirnos. Perdón los perritos, pero están que Alguien se gritan está ahí. emocionando.
No, sí se emociona por algo. Perdón. Entonces comencé a entrar a CRU y participaba de CRU y un día ellos hicieron un ascenso a la montaña, se llamaba, un ascenso a la montaña. Entonces en ese ascenso a la montaña íbamos todos los jóvenes de ese momento a tener un tiempo de compromiso con Dios y era en la nieve, prácticamente era subir a la nieve. Por ahí les de demostrar una foto de eso cuando pueda les paso. Pero era increíble subir a la nieve y estar ahí. Entonces, pero yo trabajaba como administrador de un hotel, administraba un hotel y estaba trabajando en este lugar y este señor nunca me daba permiso, pero casualmente yo le digo, mire, usted me puede dar permiso porque vamos a tener un tiempo con un grupo de jóvenes, un ascenso a la montaña, ¿le gustaría por favor darme permiso? Y él me dijo, bueno, ándate. Le digo, pero tranquilamente puede esperarme 2, 3 días, tranquilo, tú vienes, has sido un buen trabajador y vuelves. Listo, fuimos a la montaña, hicimos un compromiso, me acuerdo claramente que tomamos una Biblia y firmamos en esa Biblia, ahí firmamos un compromiso con Dios y yo puse en la Biblia, Señor, donde tú quieras, yo estaré, si tú me llamas a servirte para la misión, estoy listo para hacerlo, porque siempre nos hablaban de eso. Y sentí que como parte de ese compromiso, quizás en ese momento muy emocional, le dije, ok, y a donde tú quieras. Y estoy listo para dejar todo por servirte a ti. Bajamos de la montaña un 6 de octubre de 1983, bajamos de la montaña y al día siguiente voy a mi trabajo y me despiden. Y yo pregunto, ¿y por qué? Si usted me dijo que no había problema, que podíamos continuar. Me dijo, no, simplemente no quiero que trabajes. Pero deme una razón, yo hice algo malo, no quiero que trabajes. Entonces, invité a Cristo, hice un compromiso con Dios de servir de tiempo completo y al día siguiente me despiden. Me parecía injusto, pero Dios tenía un plan. Yo antes de, como les conté, yo pertenecía a un grupo de izquierda y en este grupo de izquierda yo hice propaganda política y manejaba lo que eran las imprentas. Eduardo Morales, el director de CRU en ese entonces, estaba buscando gente que le ayude a poner activo dos cosas. Una imprenta que habían comprado, un mimeógrafo en ese entonces, más el uso de los proyectores de la película Jesús que habían llegado y no sabían cómo usar. Las dos cosas yo sabía hacerlo. Y entonces Manolo le dijo, mira, Eduardo, Armando no tiene trabajo, la acaban de despedir, ¿quieres que vuelva, que trabaje acá con nosotros? Dijo, bueno, que venga. Entonces ahí comencé el proceso de involucrarme con CRU. Pero ese llamado marcó mi vida. Por eso recuerdo claramente el 6 de octubre de 1983, cuando Dios la tomó en serio. Yo quizás lo hice emocional, pero Dios sí la tomó en serio. Y entonces comencé a crecer en CRU. Ya me involucré. En mi tiempo había 3 clases de coordinadores, coordinador A, B y C. Yo era el C, que eran los empleados, los de servicio, los B eran los becarios, los paulinos, a veces los decían, los de medio tiempo, y los A eran los de tiempo completo. Yo era el C. Entonces entré como coordinador C a trabajar en CRU. Comencé primero con la película Jesús, puse activos esos proyectores, fuimos por todo el país, a todas partes, no me importaba, me iba donde los grupos indígenas, pasaba semanas metido, me encantaba, me encantaba. Y la imprenta, comenzamos a producir todos los materiales que en ese tiempo eran de nuestros materiales de capacitación y de discipulado. Y así poco a poco fui involucrándome más y más en este llamado de Dios, hasta que sentí a profundidad que este era el lugar donde Dios quería que yo esté. Qué interesante eso de los coordinadores A, B y C. No sé si es primera vez que alguien lo menciona y no sé si era solamente en Ecuador o solía ser así en la región, pero si puedes contar más o menos cuánto tiempo estabas como coordinador C, después cuándo pasaste a B o a A. Supongo que pasaste a A. Creo que todavía no paso a... Ok. Uh, yo, el coordinador C, como les dije, eran los administrativos, los de servicio. Entonces yo era parte del servicio, igual nos daban la capacitación de coordinadores, pero con esa clasificación. Pasó un año y medio cuando Eduardo ya, al año y medio de lo que yo estaba, dejó
de estar en CRU. Cambió a un nuevo director, este fue Enrique Proaño, y él prácticamente cambió esa dinámica y pasó Ok. a haber solamente coordinadores tiempo completo. Así Pero que eso ya seguiste implicaba algo. como C, Es- de De, verdad. de C me pasaron ya a directo, ya no me pasaron a B. Pero, ¿cuál era la diferencia con el C? Había un subsidio incluso para el coordinador C, porque hacía un servicio. Pero cuando ya vino Enrique, ya terminaron los subsidios y todos teníamos que ir a levantar finanzas, que eso fue otro proceso Claro, formativo en mi vida, porque sí, sí. teníamos que levantar finanzas para continuar en Cruzada. Entonces, por la gracia de Dios, de C pasé a y luego quedé como tiempo completo. Ok. Bien ahí. Bueno, después de este momento auspiciado por Recursos Humanos, eh, Aclarando. sí. Así que Armando, haciendo la cuenta, ¿cuántos años de servicio eh, en CRU? De- Desde el 6 de octubre de 1983 ya llevo 41 años tiempo completo. Ok, Felicidades. felicitaciones. Un Ujú. verdadero testimonio de fidelidad de Dios. Acá hay una pregunta fácil entonces. Si vos podés elegir cuáles son los mejores recuerdos, los mejores momentos de 41 años de servicio a Dios. Wow, creo que hay mucho que decir y escribir. Hay toda una historia, he pasado por diferentes temporadas de cruzada estudiantil, de CRU, y creo que cada una de ellas ha dejado huellas profundas. La que yo podría inmediatamente mirar es que en CRU conocí a mi esposa, a Moni. Conocí justamente cuando estábamos en un ministerio estudiantil, porque Dios me ha dado esa gracia de pasar por todos, prácticamente por todos los ministerios de CRU. Entonces, conocí a Moni en el ministerio estudiantil y eso fue el mayor regalo que me ha dado el ministerio, porque tuve el privilegio de conocer a alguien con quien iba a compartir toda mi vida. Con ella ya llevamos 33 años de casados y ha sido una vida de disfrutar, de vivir experiencias. La otra cosa que para mí han sido gratos en estos años en CRU es la oportunidad que me ha dado de viajar y conocer a las personas, a los compañeros de ministerio en sus ciudades, en su localidad. Cuando Dios me dio el privilegio de dirigir por 11 años el desarrollo, el discipulado en el desarrollo de socios ministeriales de DCM, me dio esa oportunidad porque pude integrarme más con ellos, no tanto como compañeros de ministerio, sino mirar la necesidad que ellos tenían, como yo obviamente, y ustedes también, de generar los recursos, de levantar los recursos y mirar en su propia localidad que no es tan fácil lo que tanto a veces podemos enseñar, sino que cuesta y contextualizar cada enseñanza en cada ciudad, en cada país, para mí fue lo mejor que Dios me dio. Creo que de ahí, en esa década fue que más amigos gané, porque hablábamos un tema común, un tema afín, una necesidad común. La otra oportunidad que Dios me ha dado y que yo los llevo como recuerdos gratos es ver vidas cambiadas. Al caminar de los años, Dios me ha dado el privilegio de discipular a varias personas, muchos de ellos, algunos de ellos mejor, son pastores, sirven en diferentes iglesias. He trabajado con familias por casi 25 años hacia atrás. Hemos trabajado con familias, hemos visto vidas cambiadas, hogares restaurados. Es un sinnúmero de experiencias que no paran. Hoy estamos con un discipulado, mañana estaremos con otras personas llevando el mensaje de Cristo. Este es el mayor honor que me ha dado CRU. ¿Por qué? Porque me permite eso, conectar con las personas, caminar con ellos. Y esta mañana, por ejemplo, estábamos con una parejita dándole discipulado lo básico de CRU o lo básico que nos enseñan en CRU. Y era bonito verles cómo se emocionaban mirando esas cosas que para uno ya son básicas, pero para ellos era como, wow, qué increíble. Y ver sus rostros, eso para mí es bastante satisfactorio. Entonces, lo que yo aprecio de todos los años que Dios nos ha dado es ver esto, vidas cambiadas, ser parte de la transformación de nuestra sociedad a través de personas que han decidido seguir a Cristo.
Ujú. Veo también las amistades y los amigos que siempre los tengo y los recuerdo, y han pasado años y todavía nos saludamos, nos amamos, nos apreciamos, y estar con mi familia y estar con mi esposa. Creo que son los mayores regalos que yo he recibido de este ministerio. Lindo. Gracias por compartir de, de esto y me imagino que en 41 años, ¿no? De Sí. ministerio, 33 de matrimonio, bueno, y algunos más de vida, también has experimentado, digo, algunos tiempos difíciles. ¿Qué es lo que en estos tiempos has aprendido de Dios en los tiempos más, los bajones de la vida o del ministerio? Primera de Corintios capítulo 10, verso 15 dice lo siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Eso para mí es mi versículo lema desde que sirvo de tiempo completo. Porque, como les expliqué, entré en una categoría supuestamente menor de coordinador, pero la gracia de Dios fue llevándome y me ha seguido llevando a los lugares que Dios ha querido. En otra versión diría así: sin embargo, lo que ahora soy se lo debo a Dios. Todo lo que yo soy se lo debo a Dios, porque Él derramó un especial favor sobre mí. Sí, ha sido no fácil, ha habido momentos difíciles, pero yo he experimentado muchas cosas interesantes. La primera, mirar la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido nuestro proveedor. Cuando menos hemos tenido es cuando más Dios ha sido generoso. En los momentos de crisis, en especial me viene a mi mente los momentos de salud. Mi hijo se rompió la rodilla, mis hijas tuvieron un accidente en el auto, casi se mueren. Tuvimos, Moni, una operación y algunos asuntos médicos que hemos pasado. Dios me ha enseñado que Él es fiel, que Él es fiel, que Él ha provisto. Y ha habido momentos, voy a poner un ejemplo, el carro, reparar el carro nos costaba $4,000. No teníamos, pero Dios movió gente, personas y nos proveyó. Y pudimos salir de esto. Luego una operación de mi hijo David, $4,000. Y así hemos visto gastos fuertes, pero Dios ha sido nuestro proveedor. Esta casa donde nosotros vivimos vino de la provisión de Dios. Nos lanzamos en fe a construirla sin tener nada. Y Dios puso gente y proveyó para esta casa, y no solo económicamente, había gente que venía con una puerta, venía con una cerradura, venía con cemento, venía con ladrillos, venía con cosas. Mira, queremos aportar. Y he visto esa provisión de Dios de una manera inigualable. También he visto que Dios no ha dejado de estar conmigo, no ha dejado de estar conmigo. Aún en mis desobediencias, Dios ha sido fiel, ha estado conmigo, siempre me ha estado acompañando, siempre me ha estado formando. Aún he visto que a punto de hacer cosas inadecuadas o incorrectas que deshonren a Dios, Dios ha sido quien ha puesto un tope ahí: Armando, despierta, pilas en esto, no está bien". Y he visto cómo Dios me ha sacado y me ha levantado y me ha restaurado y no me ha permitido hacer algo que ofenda su nombre y ofenda a mi familia. He visto también la formación de Dios, cantidad de gente ha formado mi vida. Entonces, en medio de la crisis he visto cómo Dios me ha formado y ha provisto incluso personas que me han dicho: mira, Armando, quiero contarte algo. Y mientras me están contando, me están hablando a mi corazón y digo: Señor, tú sabías lo que estaba pasando y pusiste a alguien para que me hable esto, o un pasaje o algo. Entonces, en medio de las crisis he visto a un Dios proveedor, a un Dios que está conmigo, a un Dios que me forma y ha sido propicio. Y le he visto de manera clara, de manera real. Por eso no me cuesta confiar en Dios, en saber que Él va a hacer algo. Mañana ya he aprendido a descansar. Les voy a poner un ejemplo de nuestras aventuras como familia. Cuando viajábamos con nuestros carros, nunca tuvimos, hasta recién, nunca tuvimos un carro nuevo, siempre era un carro usado que lo comprábamos. Por lo tanto, un carro usado siempre va a tener algunas fallas
Y más sucedía en los viajes. Se dañaba y nos quedábamos en la carretera con mi familia. Al principio nos poníamos un poco desesperados quizás o inquietos, pero luego veíamos cómo Dios proveía hasta alguien que nos remolque. De pronto el carro se dañó justo al lado de una mecánica, o sea, siempre hubo cosas así, como que Dios, en medio de todo, Él estaba ahí para decirnos esto. Había gente que decía: "Ay, gracias, qué bueno que el carro se dañó aquí", porque yo estaba rogando a Dios que provea dinero porque no teníamos dinero en la casa. Y qué bueno que se dañó el carro aquí. Yo digo: "Pero no ore a Dios por mi carro, ore por otros carros, pero no por el mío". Y así cosas pequeñas como esas me enseñaron que todo está bajo el control y el cuidado de Dios. En medio de las crisis, yo he aprendido a decir a mi familia: "Tranquilos, seguro Dios nos va a sacar adelante". Qué bueno. Eh, la verdad, siempre que pasamos por esa pregunta, es como un gran testimonio de Dios, de su fidelidad, de cómo nos sostiene, de cómo provee. Me encanta esa pregunta porque eh, tiene el potencial de ser como de causar desánimo, ¿no? Pero es todo lo contrario, es mirar para atrás y ver cómo Dios nos ha sostenido en tiempos difíciles. Estamos llegando al final, Armando, quedan un par de preguntas. La última que nosotros tenemos es, ¿qué le dirías vos a ese joven Armando cuando se quedó sin trabajo antes de entrar en Cru o cuando estaba entrando? Que ahora que has andado el camino, has recorrido, ¿qué te dirías vos mismo en tu juventud? Es una pregunta muy desafiante porque lleva también a hacer correcciones en mi vida pensando hacia atrás, lo cual ya no se puede hacer, pero sí puedo hacerlo hacia adelante. He aprendido muchas cosas en el caminar con el Señor y caminar con otros, caminar en este ministerio que me ha dado increíbles cosas. Yo a mis compañeros coordinadores les digo que aquí incluso aquí aprendí a usar los cubiertos, a saber cómo usarlos. Y literal, fue así. Yo aprendí en Crew muchas cosas, hasta usar un cubierto, hasta saludar, hasta protocolos, o sea, cosas que en mi vida nunca los había vivido. ¿Qué haría yo con aquel Armando joven? Le diría: "Armando, disfruta de Dios en todo. No te pongas tenso en algunas cosas. Deja que Dios obre. Disfrútalo a Dios". Le diría: "No te tomes en serio todo. Hay cosas que también las puedes disfrutar, las puedes vivir, las puedes caminar. No necesitas estresarte, necesitas relajarte un poco y dejar que Dios obre. Tú no tienes el control, lo tiene Dios. Y Dios tiene el control, entonces Él va a hacerlo, porque de Él no vamos a recibir nada contrario". Le diría a Armando que sea más vulnerable. En los años he aprendido a ser vulnerable, pero antes quizás protegía mi identidad o mi imagen pensando que eso estaría correcto. Yo le diría a Armando, no, sé tú mismo, que la gente sepa apreciarte por quien eres tú. Cuida de tu familia también, cuida de tu familia. No hagas de tu familia una familia religiosa que debe cumplir un parámetro porque así debe ser y así debe mostrarse. No, al contrario, disfruta tu familia y que ellos sean auténticos. Hoy en día yo puedo decir eso de mis hijos, son auténticos. Algunos quizás los confunda, pero son ellos y no llevarles a una religiosidad, sino que conozcan a un Cristo real, que aprendan a descansar en el Señor, a que Él no se estrese, a que Él camine confiado siempre que Dios tiene algo. Y que su vida también lo invierta en aprender más, en estudiar más. Eh, a mí me encanta el trabajar con familias, me fascina trabajar con familias. Hubiese preferido quizás como Armando joven haber estudiado tal vez algo como psicología. Estudié terapia familiar, pero me hubiese gustado psicología
haber estudiado, porque eso me ayudaría. Y también el idioma, obviamente, el idioma siempre será el mayor desafío con el cual me llevo. Eso le diría al Armando joven, ¿no? Y Ujú. aprendiendo del DSM, ahorra. Está bien. Bueno, ahora sí, esas son las preguntas que nosotros tenemos, pero la última persona que entrevistamos dejó una pregunta para vos, no sabiendo que era vos, Armando Tamayo. Lo mismo que vos harás para el próximo invitado, vas a dejar una pregunta para esa persona, pero la pregunta te dejaron era, ¿cómo estás levantando el movimiento? Así. Wow. eh, Creo mm, que, creo que la sabían que era para mí, ¿no? Y eso ya estaba previsto. Bueno, el mayor desafío que tengo como líder nacional es llevar a mis compañeros misioneros, staff, tiempo completo y voluntarios a tener discípulos, a buscar tener discípulos y discípulos no solo comprometidos, sino discípulos multiplicadores. Hemos aprendido que el movimiento no se constituye de tantos eventos, de tantas actividades, de tantas capacitaciones, de tantas reuniones, sino se forma a través de discípulos que se multiplican. Eso implica trabajar quizás con pocos, pero se logra mucho. Hemos visto eso. Formar el movimiento lo hemos visto de esta manera. Cuando nos comprometemos, me doy cuenta que años y años en la dirección nacional estamos hablando de esto, motivando en esto, pero hemos sido más intencionales con los compañeros misioneros, con nuestros compañeros coordinadores, a que, listo, dime quién. Ahora no vemos tanto los números, ¿no? Donde dice, bueno, yo tengo 20 discípulos, ok, me gustaría saber quiénes son esos 20, cómo se llama, los conocemos, dónde están, esa capacidad de integrarlos dentro de la familia de CRU. Acá CRU Ecuador no es un ministerio por hitos o grupos o silos, sino es un ministerio donde todos nos integramos, trabajamos enfocados en nuestras áreas, pero a la hora de integrarnos estamos todos. Estamos a una semana de tener nuestro congreso CRU. Y este congreso es todos, todos, vengan con su familia, con sus discípulos, y todas las estrategias y ministerios. Entonces, dos cosas que están siendo fuertes en CRU Ecuador y que nos llevan a hacer un movimiento es que empoderamos a nuestros líderes, cada vez les vamos empoderando mucho más, no tenemos seguidores, sino líderes empoderados. Y la segunda es un movimiento integrado, trabajamos juntos, somos familia, vivimos las mismas necesidades, los mismos desafíos en diferentes enfoques, pero es lo mismo. Esto nos unifica. Entonces creo que hemos aprendido a crecer de esta forma y poco a poco vemos un movimiento creciente. Quizás no hay muchos staff, tenemos alrededor de staff 15 tiempo completo, pero en voluntarios pasamos no menos de 20 o 30 que están con nosotros sirviendo de la misma manera que un tiempo completo. Qué bueno. Bueno, y el momento de la verdad, la pregunta para el próximo o la próxima invitada. ¿Qué te gustaría preguntar? Preguntándome a mí mismo, yo haría algo así como la siguiente pregunta para la persona que sigue y que sepa disculparme. La pregunta sería, si volvieras a vivir tus años en CRU, ¿qué no harías? Mm, ok. ¿Qué no Si harías? volvieras a vivir tu año en Cruz, ¿qué no Exacto. haría? En base a todo el Anota. aprendizaje que la persona ha tenido. Ujú. Muy Muy buena. bien. Bueno, Armando, ha sido un gusto charlar un poco con vos hoy. Me Gracias. encantan esas entrevistas porque por más que con Tavo te hemos conocido hace años, aprendimos mucho hoy. Así que, y supongo que los que están escuchando también te han conocido, perdón, te han conocido un poco más de tu historia. Gracias por compartirlo con nosotros y con los oyentes del podcast de hoy. Ha No, sido un gusto, gracias, Armando. gracias a ustedes porque creo que esto nos permite conectarnos, saber que no Mm, somos títulos, somos personas que mm, hacemos un gran trabajo y otros quizás se conecten con lo que estamos compartiendo y digan, wow, se puede seguir.
se puede avanzar. Ajá. Que sea de bendición, así como yo también he sido bendecido por los testimonios de otros, que también Bueno, amigos que han caminado conmigo años, los voy conociendo a través de estas voces misioneras. Digo, yo no sabía esto, y es eso que hemos tomado café, hemos comido carne, hecho muchas cosas, y no sabía esto. Sí, Qué es sí. lindo, verdad. gracias, qué buen trabajo, Dios les bendiga mucho. Dale, Gracias. gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Sí. Gracias, gracias, gracias. Chao, Chao, chao. chao.